Yo recuerdo que comencé a aceptar al Señor de 9 a 10 años. Pero en diciembre que llegaba mi papá, yo me descarriaba. Yo me le venía escondiendo al pastor desde octubre, a mediados de octubre. El pastor iba, Dios bendiga a Maribel, y Aileen se encuentra. Pero pastor, ella está durmiendo. Y yo a la hora que yo sabía que era culto, yo me acostaba a dormir, para que el pastor dejara de buscarme ya octubre, noviembre. Ya en diciembre ya yo estaba descarriado. Porque como venía mi papá, se escuchaba mucha música, salíamos mucho y a mí me gustaba ese can y bailar muchísimo por el tema de la música nada más. Cuando Aileen ya decide decir, ya soy una cristiana, soy una sierva de Jesucristo y ya no me voy a descarrilar los diciembre o los octubre de cada mes. Cuando llegó tu primer diciembre, ya cuando tú tomas una decisión clara y precisa de lo que tú quieres para ti, ¿qué tan duro fue eso? Me bailaba el cuerpo. Oye, manito, se me movía sin yo darme cuenta, porque la decisión de ser cristiano es una decisión muy difícil. No, esto no es para flores. Dios no dijo, vamos a recoger flores en un jardín. No, Él dijo, toma tu cruz y sígueme, que esa es una palabrita que tengo muy, muy metida en estos días. El Señor no nos llamó a estar relax, no. Y a mí me bailaba el cuerpo. Dios te bendiga, Dios te guarde. De este lado, quien te habla, tu hermano y amigo, siervo de Jesucristo, Vladimir Guerrero Corporán. Para mí es más que un honor que ustedes puedan estar viendo y escuchando a su vez esta entrevista. Hoy hay un programa llamado Cuéntame tu historia. Cuéntame tu historia. Y quiero invitar a todos los hermanos que están ahí conectados a que vayan compartiendo este video y se vayan también suscribiendo a este canal que aparece ahí en la descripción para que les sean de bendiciones las entrevistas que estaremos subiendo. Hoy tenemos una invitada que para mí es de agrado, que para mí es de honor tener a mi hermana, a mi amiga Ana Elizabeth. Y yo le llamo a ella Aileen. Es un nombre que nosotros la conocemos comúnmente, pero Ana Elizabeth Lewis, ella puede estar saludando a la audiencia en este día. Muchas bendiciones para todo. Para mí es más que un gusto, Vladimir, el estar con ustedes aquí en esta hermosa plataforma, bendiciendo la vida de todos los que se encuentran ahí en casita, los que están compartiendo este video, esperando que todo lo que se diga aquí sea de bendición para cada uno de ustedes. Wow, qué bendición, Aileen. Me cuesta mencionar tu nombre como tal, Ana Elizabeth. Creo que no me voy a acostumbrar en tan poco tiempo porque por primera vez que lo escucho, en realidad tu nombre, Aileen, es como más comúnmente te conozco. Sí. Para nosotros es más que un placer, de verdad. Te hemos visto, Aileen, interpretar canciones, te hemos visto adorar a Dios con fluidez, te hemos visto ser usada por el Espíritu Santo. Pero hay un pueblo ahí que está expectante, esperando escuchar tu historia, porque como tal, así es que se llama este espacio. Cuéntame tu historia. Queremos saber dónde nace nuestra hermana Aileen, con quién se cría Aileen, si se cría Aileen en un hogar disfuncional o no, si se cría Aileen con sus padres o no. Cuéntame tu historia, Aileen. ¿Dónde nace la persona de Aileen? Bueno, nací en la ciudad de La Romana, aunque solo eso fue nada más, mami, ir allá y para el campo. Nací en la ciudad de La Romana el 29 de septiembre. De ahí no recuerdo mucho, sé que mi infancia, la parte que recuerdo fue en el campo con mis abuelos. Vivíamos aquí y yo era muy traviesa de pequeña. Me salía de la casa y cruzaba la calle. Por esa razón mi mamá tuvo que llevarme allá a casa de mis abuelos en el campo y ahí crecí. Pasé mi niñez hermosa allá junto a mis abuelos, Made y Marcelo. Mi mamá vivía aquí en San Pedro, trabajaba, iba los fines de semana siempre para allá. Mi papá estaba en Estados Unidos, bueno, todavía está allá en Estados Unidos, pero hemos sido una familia unida, nuclear. O sea, sí, mi papá iba y venía, pero dentro de un mismo círculo. Wow, sorprendente.
Es muy poco común escuchar, valga la redundancia, a una mujer decir que era traviesa. Sí. Es un poco común, mayormente esto sale de nosotros los hombres, que siempre el hombre es caracterizado por esto, por ser tremendo, por ser pone mano, por ser muy movido. ¿Cómo se cría Ailín en esa vida de campo? Hay mucha gente que quizás no interpretan lo que es un campo aquí en Dominicana, es como una zona remota donde no hay muchos habitantes que digamos, casas a ciertos kilómetros, están los vecinos, no hay hospitales tampoco. Cuéntanos cómo se desarrolla la persona de Ailín dentro de lo que tiene que ver el campo, siendo criada por sus abuelos. Bueno, yo era la más pequeña del grupo, éramos 4, estaba mi hermana y yo y mis primos. Y de ese grupo yo rompía todo, yo rompía todo y siempre nos daban a los 4. Al mayor le daban 4 correazos, a Dayana, mi hermana, le daban 3, a mi prima le daban 2 y a mí que me daban 1, yo echaba unos gritos que mi abuela no podía darme. Siempre fui muy dramática. Pero entre todos nosotros éramos una familia muy destacada en el campo, porque mi abuela era bastante, bueno, todavía es súper recta, y nosotros no íbamos siempre a la casa de los amiguitos, siempre jugábamos entre nosotros, siempre era el círculo de nosotros, muy privilegiado por decirlo. Wow, sorprendente. Ailín, nace una pregunta que quizá mucha gente se la va a preguntar. ¿A qué edad Ailín comienza a cursar ya, o si fue en el campo, o tuvo que mudarse Ailín del campo a la ciudad para incursionar en lo que tiene que ver los estudios? Hablemos un poquito cómo Ailín inicia lo que tiene que ver sus estudios. Mis primeros estudios fueron allá en el campo. Recuerdo que hice hasta 6º, me parece, o 5º, lo hice allá en el campo. Luego vine para acá. Y luego aquí sí terminé mis estudios, ya teniendo 10, 11 años me parece, ya yo estaba viviendo aquí en San Pedro. Wow. ¿Qué te motiva? Porque cada quien tiene un sueño, una inspiración, y queremos saber qué fue lo que te motivó a ti, porque hay muchos jóvenes ahora mismo que te están viendo, gente que no estudiaron, que no se capacitaron, que no fueron ni siquiera a hacer un curso técnico, no fueron a la universidad. ¿Qué fue lo que te motivó a ti literalmente a decir yo tengo que prepararme o yo tengo que estudiar? Muchos lo han dicho, que ellos estudiaron para satisfacer un deseo de papá o deseo de mamá. No anhelaban ni deseaban estudiar, pero gracias a esto, a satisfacer el sueño de mamá y de papá, hoy son empresarios, son funcionarios, son licenciados, son doctores. ¿Qué motiva a nuestra hermana Ailín a estudiar? Bueno, déjame te cuento que no fue nada, ¿cómo decirte?, de a brega o de a pulso. Nosotros, yo al ser la más pequeña, venimos de una línea donde mamá, papá, los abuelos nos dicen tienen que estudiar, porque quizás yo no estudié porque no tenía los recursos, tú tienes la oportunidad. Y siempre he sido una niña, bueno, desde niña muy aplicada. A mí me gusta estudiar desde pequeña. Primero me gustaba que la pediatría, que luego que me gustaría hacer con los animales. Siempre yo tenía como eso en mí de que yo quería tener una carrera. Yo quería tener un título, hacer que mis padres se sintieran orgullosos de mí por un logro que era necesario y más en este tiempo. Ailín, hay una pregunta. Me dijiste ahorita que tu papá está en los Estados Unidos. Sí. Está Ailín con sus 4 hermanos. Está la ausencia de la paternidad, porque lógicamente, posiblemente lo veía anual o no sé cómo lo veía, pero ¿cómo se pudieron ustedes sobreponer donde un 24 de diciembre comúnmente, allá en Estados Unidos se celebra la noche del pavo? Aquí no, aquí se celebra la noche de todo. Aquí se come pavo, se come lo que haya, aquí se come. Entonces, al tú no ver a tu papá, quizá en esos episodios de tu vida que tú quisieras o querías que él estuviera, no estar ahí, ¿qué despertaba esto en Ailín? Bueno, realmente, para sorpresa, mi papá siempre estaba en los diciembres. Esa era la fecha.
Y recuerdo que mi papá, cuando no venía, nos amargábamos todos allí en la casa, mi mamá, él allá. Wow. Era muy, muy fuerte. Pero la fecha en que todavía, te confieso, es un poquito chocante para mí, es la fecha de mi cumpleaños. Que mi papá nunca ha podido estar un día de mi cumpleaños. Y eso a mí me ha golpeado. Cumplí el mes pasado, 25. Y no es que yo espere mucho. Yo puedo celebrar tu cumpleaños, el de mi hermana, y yo hago una fiesta y me puedo pasar el día completo. Felicidades, felicidades, felicidades. Pero cuando llega mi cumpleaños, yo me acuesto temprano. Wow. Yo no espero nada de nadie. Y eso es algo que, no sé, me ha creado. Porque el sentimiento que tengo hacia mi papá es un mucho con demasiado. Podamos tener muchas diferencias, pero es algo como que me parezco mucho a mi papá y todo el mundo casi siempre me lo dice. Igualita a su papá desde pequeña. Y eso es algo como que me ha caminado todo el tiempo. Y ha sido esa fecha en especial. O sea que cuando llegue esa fecha, ¿qué pasa en Ailín? ¿Se transforma? ¿Llega tristeza? ¿Cómo expresa esa fecha de tu cumpleaños, los 29 de septiembre para ser específico? Es un sentimiento como de nostalgia, de necesidad por ver a alguien. No sé si te has encontrado, llega un momento de que tú dices, yo tengo que ver a esa persona, aunque sea una vez, aunque sea un momento. Porque somos somos por todos mis hermanos, somos 5. Somos 5. Y tengo entendido que sí, de los demás, él ha estado presente. Porque vamos, yo soy una despedida de diciembre, porque de diciembre a enero son 9 meses. Mi papá llega en diciembre, quizás para ese tiempo, mami queda embarazada, yo entonces, mami me da a luz en septiembre, entonces ahí ya no hay diciembre para mí, porque justamente en esa fecha es muy difícil que mi papá venga por cuestiones de trabajo. Pero es un sentimiento que te digo, no es que culpo a nadie, no es que le echo la culpa a él ni a mis padres. Simplemente entendiendo de que él no pueda estar, pero que hay una necesidad como hija. Y ya una hija adulta y todavía hay secuelas de ese sentimiento, no te voy a mentir. Wow. Entonces, a raíz de eso quiero abrir un paréntesis aquí, claro, porque hay personas que te están escuchando, están viendo y pueden decir, bueno, me identifico con ella y quizás no han podido superar esa etapa de su vida. Quizás al 100% podemos decir, déjelo ahí por favor en los comentarios, si usted considera que al 100% Ailín no ha superado esa etapa. Usted juzgue por lo que ella le está diciendo. Para mi entender, ella lo ha superado un 98%, sí, porque ya un diciembre ya puede decir, llegó papi, prendemos las bebidas y soplamos una vela, ya celebramos mi cumpleaños. Entonces, hay personas que están viendo ahora mismo que pasaron una condición o están viendo una condición como tú, no le han celebrado nunca un cumpleaños. Bueno, mira, voy a abrir mi corazón aquí. El primer cumpleaños que me celebran a mí, me lo celebró mi esposa. Mi esposa fue la primera en celebrar un cumpleaños, me celebró a mí, mis 23 años, mi esposa, me casé con ella a los 21 años de edad, ya recién cumplido los 21. Ella me celebró mi primer cumpleaños. Le agradezco a Dios, a mi esposa, gracias. Yo creo que tú le das un consejo a raíz de eso, Ailín, a esas personas que están ahí, que cargan con un rencor o un resentimiento hacia su mamá, hacia su papá, que no están para la fecha de sus cumpleaños, que para ellos es importante. ¿Qué consejo le podrías dar en este tenor que entramos ahora en esta parte a esos hermanos que te están viendo ahí, que están pasando una situación diferente o igual que la tuya? Claro que sí, mira, lo primero es ser comprensivo. Es uno de los puntos que he trabajado mucho, la comprensión de el por qué no pasa, el por qué no sucede. Siempre hay una razón. Y yo soy de las personas que primero vamos a buscar las 99 cosas positivas. Wow. Es más, vamos a buscar las 100 cosas positivas antes de irnos a algo negativo, todo el tiempo.
Porque depende de ti, depende de nosotros, Vladimir, cómo nos choquen las cosas. Quizás en mi situación yo hubiese tenido rencor no solamente hacia mi papá, mi mamá, mis hermanas, porque ellas quizás sí pudieron estar en un cumpleaños, sí pudieron tener un tiempo mayor que él, pero el punto es cómo tú ves las cosas. Como vemos las cosas, nos van a afectar, porque es que si yo pienso de manera negativa, a ti no te va a afectar. Wow. Si yo pienso lo contrario, a ti no te va a afectar, es a mí. A mí es que me va a doler. Por eso trata siempre por tu salud emocional, espiritual, física y mental. Piensa siempre las cosas positivas ante esto o ante cualquier situación que tú te estés encontrando. Bueno, es el consejo de nuestra hermana Ailín para los hermanos que están pasando por esta situación. Vamos a tu historia nuevamente. Cuando Ailín llega por primera vez a la ciudad, San Pedro de Macorís, ¿con qué mentalidad Ailín viene a una ciudad? Porque de vivir en un campo a llegar a una ciudad, las cosas son muy diferentes. Sí. Aquí se conocen nuevas caras, hay que hacer nuevos amigos, hay que compenetrarse con la sociedad en sí. ¿Cómo llega Ailín y qué tanto le costó a Ailín compenetrarse en la ciudad? Bueno, no me costó tanto. Me imagino. Porque no, te digo, no viví mucho tiempo allá en el campo, pero la parte donde recuerdo, sí, esa partecita donde recuerdo. Pero ya llegado aquí fue una experiencia, yo poder estar con mami todos los días. Mis abuelos también se habían mudado para acá, para ese mismo tiempo. Y yo era un caos. Yo recuerdo que mami tenía que ir a trabajar. Mami trabajaba en la zona. Y en ese tiempo ya en que estábamos Explícale aquí, a hermanos que no saben lo que es una zona. Explícale. Bueno, la zona franca es estos lugares que hay aquí en República Dominicana donde se hacen los brasiers, las licras, panties y t-shirts y todo eso. Mami trabajaba en licras, me parece. Y mami siempre se iba, llegaba los sábados, todos los sábados, a mi hermana y a mí nos tocaba limpiar la casa. Yo era haragana, Vladimir, muy haragana. Y yo tengo un problema, no me digas las cosas más de 2 veces, porque si no, me pongo suero, siempre me han llamado suero de miel de abeja. Porque hago las cosas lento. Mi hermana limpiaba la casa completa y yo buscaba un rolo y me ponía a hacer burbujitas. Nada más me tocaba el fregado, lavar los trastes. Y yo buscaba burbujitas y a soplar burbuja a la cocina entera y que se ensuciaba todo. Pero fue un cambio en que mi hermana y yo nos compenetramos un poquito más. Ya iba a visitar a mi abuela, tenía nuevos amigos en la escuela. Y era un poquito más chulo, como te dije, por el tema de mi mamá. Ok. Wow. Muy, muy sorprendente. Ailín, vives una vida, creo que no naciste, como dicen mucho comúnmente, o corrígeme, dentro de lo que tiene que ver una vida cristiana, o te desempeñabas una vida muy normal, como muchos jóvenes que andan por ahí escuchando sus reggaetones, su balada, su merenguito, su bachata. Ailín nace dentro de lo que tiene que ver un hogar religioso. Sí. Mi abuela era católica, daba catequesis allí en el campo, pero en sí, de que nosotros íbamos a la iglesia todos los días, no. De que íbamos los domingos, tampoco. Esa parte de mi vida siempre ha sido una interrogante en mí, porque te explico. A mí me encanta la música. Yo bailaba hasta los anuncios. Me sabía todos los anuncios, me sabía todos los bailes, todo. Yo recuerdo que comencé a aceptar al Señor de 9 a 10 años. Pero en diciembre, que llegaba mi papá, yo me descarriaba. Yo me le venía escondiendo al pastor desde octubre, a mediados de octubre. El pastor iba, Dios bendiga a Maribel, y Ailín se encuentra. Pero pastor, ella está durmiendo. Y yo, a la hora que yo sabía que era culto, yo me acostaba a dormir, para que el pastor dejara de buscarme ya octubre, noviembre. Ya en diciembre ya yo estaba descarriada.
porque como venía mi papá, se escuchaba mucha música, salíamos mucho, y a mí me gustaba ese can, y bailar muchísimo, por el tema de la música nada más. Cuando decidí aceptar al Señor de verdad, yo lo acepté, y dije, ya esta vez me quedo, hasta aquí. Y ahí entonces fue que comenzó mi vida. Yo, la única cristiana de mi casa. Ay, San. La más pequeña y la única cristiana. Me descarrié tanto. Yo hice eso como más de 4 veces, esconderme del pastor y volver y después que se iba mi papá, volvía para la iglesia. Y cuando volvía mi papá, me salía de la iglesia y así sucesivamente. Y cuando decidí de verdad aceptar al Señor, mi hermana dijo... Yo aceptaba al Señor y me iba a leer la Biblia. Y mi hermana me veía, esa se va a descarriar ahorita. Pero mami, mira, se va a descarriar. Eso era todo el tiempo. Cuando tomé la decisión, fue en una escuela dominical, la iglesia estaba detrás de mi casa. No se lo dije a nadie, le dije, para que Dayana no me esté diciendo que me voy a descarriar, Señor, que no quiero esa tentación, no se lo voy a decir a nadie. Ese mismo día nos íbamos para Santo Domingo. Y yo dentro de mí le dije al Señor, voy a ir cantando para que nadie se dé cuenta que yo te acepté. Y yo fui a Santo Domingo cantando música secular y regresé. Y en la noche va una sierva de la iglesia y mi mamá le dice, Maru, ¡ay, Maru, felicidades! Y mi mamá le pregunta, ¿y por qué? Oh, porque Lynn se convirtió. Y mi mamá, sí, ay, gracias. Mi mamá no sabía nada. Cuando mi mamá vino de allá para acá, y entonces tú te convertiste, dime, y tú venías escuchando música en la calle. Esto no es relajo. Así. Y ahí tomé la decisión de aceptar al Señor de verdad. Cuando tú volvías a la iglesia, Aileen, porque esto es algo que hay gente que ahora está haciendo un alboroto ahí. Cuando tú venías a la iglesia, enero, un ejemplo, tu papá se iba en enero. Pasabas diciembre entero, fiesta y parranda. Pero al tú venir a la iglesia en enero, o sea, ¿cuál era el impacto que se llevaban los hermanos, el pastor, los líderes de la iglesia? Porque ya tú llegar de enero hasta octubre, se supone que hay que darte oportunidad en la iglesia, hay que darte participación en la iglesia, porque podemos decir que eres un miembro activo en la iglesia. Pero, ¿cómo te aceptaban ellos cuando tú volvías ya lo enero, de tanta bailadera y de tantas cosas los pastores allá? No, ese es un punto importante y que agradezco a mami por eso. A mí no me bautizaron. Yes. Mi mamá decía que no y mi pastor, ya cuando acepté al Señor en verdad, yo iba porque realmente yo iba a las escuelas dominicales, a la escuelita dominical, porque nosotros éramos capilla, anteriormente, y nos dirigíamos todos los domingos a la iglesia madre. Ay, ay, ay. Y yo me gozaba mi escuelita dominical y ya, yo me quedaba ahí. Entonces, luego que acepté al Señor, que tomé esto en serio, el pastor, ya que había pasado un año, mi pastor vio que realmente sí quería, había pasado 1 año y medio ya casi. Él habló con mi mamá le dijo que no, que yo no me iba a bautizar, que ella no aceptaba que me bautizara porque ella ya sabía las cosas que yo hacía. Y por 2 veces el pastor le preguntó a mi mamá y mi mamá se negó. Hasta que ella vio realmente frutos en mí. Y no eran ninguno cristianos. Wow. No eran ninguno, pero mi mamá siempre decía que con Dios no se relaja. Ahí nace una interrogante para mí. Y a su vez, quiero que tú le puedas dar un consejo también. Claro que sí. En este aspecto de la vida, porque hay muchos hijos de madre y de padre que están quizás viviendo una situación como tú. 1 mes están en la iglesia, 2 meses están fuera. Al ellos, tus padres o tu mamá, prohibirte el bautismo en agua, era algo que yo entiendo que ya te estaba cuidando. Sí. Podríamos decir que te estaba cuidando. Sí. Vamos a tomarlo en ese aspecto. Te estaba cuidando. Entonces, ¿qué considera Aileen que se debe de hacer con esta sociedad de ahora, estos adolescentes que todavía quizá no tienen un norte seguro de lo que quieren? Quizás están como tú, a la escondida en el evangelio, o como tú vivías en la palabra, dentro del evangelio.
¿Qué consejo tú le podrías dar a esos adolescentes, a esos jóvenes que están ahí, que están viviendo una vida en dos Más o aguas? menos. Y muchos de ellos ya están bautizados, se descarrian, entran, se salen. ¿Qué consejo Ailín le podría suministrar a esas personas? Eso es un punto muy delicado y muy importante, Vladimir, porque el evangelio en agua, muchos ahora mismo se toma como algo muy normalito. Quizás. Ellos van a los ríos a bañarse. Vamos para el río, yo me bautizo, me echo para atrás. Pero eso es un símbolo muy importante. Entonces, si nosotros no estamos seguros de en el lugar en donde nosotros estamos, no tomes la decisión. Porque recordemos que Jesús fue bautizado en agua porque era necesario. Él le dijo a Juan el Bautista, es necesario. O sea, hay una necesidad para que haya un cumplimiento en nuestra vida. Por eso nosotros antes de bautizarnos no se nos da oportunidad, porque hay algo que tiene que ser cumplido. Así lo entiendo yo. Entonces, si nosotros no sabemos exactamente lo que queremos, mejor digamos no, porque Dios no es relajo. Ahora, en ese momento, ya cuando yo me vi preparada, mi mamá guardándome, que agradezco a Dios por esa oportunidad, mi mamá preservándome ahí, no te vas a bautizar hasta que yo no vea fruto en ti. Wow. Hasta que los pastores, los líderes no vean frutos en estos jóvenes que están creciendo ahora, no creo que haya una necesidad de bautismo. Porque vamos a ver muchos mojados dentro de la iglesia, Santo. pero secos por dentro. Espérate, ya esto se está poniendo ya serio. Serio. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo que hay mucho mojado dentro de la iglesia? Vamos a ver muchos mojados dentro de la iglesia, pero secos por dentro. Porque es que el bautismo en agua es una complementación con el bautismo del Espíritu Santo. Okay. Pero el Espíritu Santo no te va a bautizar si tú estás sucio por dentro. No hay un bautismo. Apunten. Entonces, ¿de qué me sirve bautizarme en agua, tomar una oportunidad y que las cosas que yo diga en el altar no sean de edificación? Entonces, hay mucho de esto. Hay mucho de esto. Habemos muchos que estamos en la congregación, estamos hoy aquí, estamos mañana allá, no hay un arrepentimiento, pero estoy bautizado. Y por cuanto estoy bautizado, a mí se me debe dar una oportunidad como ley. Y no es así. Es mi opinión, realmente. Está asequible y está en un punto muy cierto. Y es lo que muchos pastores deben de entender. Es un punto que está sumando muy a favor ahora mismo. Creo que hay muchos dedos arriba, sí, diciendo buen consejo de nuestra hermana Ailín. Amén. Porque hay mucho mojado y secos por dentro. Y secos por dentro. Está muy fuerte este tema. Ailín, me hace una pregunta porque estamos hablando de tu historia. Claro. Cuando Ailín ya decide decir, ya soy una cristiana, soy una sierva de Jesucristo, y ya no me voy a descarrilar los diciembre o los octubre de cada mes. Cuando llegó tu primer diciembre, ya cuando tú tomas una decisión clara y precisa de lo que tú quieres para ti, ¿qué tan duro fue eso? Me bailaba el cuerpo. Oye, manito, se me movía sin yo darme cuenta, porque la decisión de ser cristiano es una decisión muy difícil. No, esto no es para flores. Dios no dijo, vamos a recoger flores en un jardín. No, Él dijo, toma tu cruz y sígueme, que esa es una palabrita que tengo muy, muy metida en estos días. El Señor no nos llamó a estar relax, no. Y a mí me bailaba el cuerpo. Y yo decía, no. Y mi primer propósito, duré 4 años orando solo por mi mamá. Y me enfoqué, yo dije, Señor, necesito a alguien aquí en la casa que me ayude. Necesito a mami. Y yo comencé a orar por mami esos 4 años, pero ese primer año todo el mundo estaba como así. Pendiente. Oh, pero espérate, pasó octubre. No se ha escondido. Ya gracias a Dios, en mi iglesia estaba ya constituida. Ya estaba haciendo una iglesia, ya había más miembros, yo estaba muy activa en mi iglesia
espérate. Al próximo año también. Vamos a ver qué hay en Aileen si se va a descarriar hasta que se han quedado todavía esperando. Han estado esperando todavía. Pero mi meta, yo acepté al Señor y de una vez le dije, necesito una meta de oración, necesito a mi mami. 4 años, Vladimir. Wow. Aileen, ¿cómo eran esos momentos? Porque hay que abrir este espacio porque la historia y queremos completar lo más que se pueda la historia de nuestra hermana Aileen. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque al tú venir de un mundo donde la bachata, el merengue, la balada, el reggaetón posiblemente, cuando eso estaba en su apogeo, los puertorriqueños tirando discos ahí que contagiaron muchísimo para no darle publicidad a uno de ellos, que ya usted sabe cuál es. Cuando nunca llegó por tu mente una canción, tú de rodillas, quererla como cantar. Llegaron momentos así. O si pasaba un vehículo con una de esas canciones, porque no salía realmente. De chiquita en mi casa no salíamos, nunca fuimos, éramos pequeñas. Pero siempre había música. Y yo con la música, debilidad total. Y a veces yo orando, y yo cerraba los ojos y sacudía. Recuerdo que sacudía así la cabeza como que para que mi mente se disipara un poco y buscaba una adoración, al contrario, que me guste más y que me conecte un poquito. Siempre va a haber una batalla con las cosas que nos gustan, pero como te decía al principio, todo es ponerlo a tu positividad. Yes. Si viene un pensamiento de una canción del mundo que te gustaba, te atraía mucho, hay una canción cristiana también que te gusta mucho, cógela y atráela hacia ese momento, porque siempre va a llegar, todavía teniendo años de cristiano, hay estas canciones que se pegan muchísimo, que usted la escucha en todas partes. Tú no te las sabes, tú no las has cantado, pero llega un momento de silencio donde comienza aquí tu mente y comienza a cantarla. O la recuerda, porque ya hay un aprendizaje auditivo, que no es a lo que tú estás pendiente, sino lo que la sociedad a tu alrededor te está alimentando. Wow, sorprendente. Gracias por tu explicación muy clara. Aunque mucha gente dijeron, bueno, ella lo superó. No se crea que todavía, le digo que aunque tengamos muchos años, eso sigue. Hay una pregunta que quiero comprometerte a que me puedas responder. Cuando Aileen ya dice, wow, soy cristiana ya. Soy evangélica, convertida, y ya quiero bautizarme, afirmarme bien en los caminos del Señor. ¿Qué fue lo que más te apasionó dentro de lo que tiene que haber tu conversión por convicción a Jesucristo? Bueno, a mí, mi pasión a seguir a Jesús, ¿verdad? Es la pregunta. Claro. Es ese Padre. A Dios yo siempre lo he visto como mi papá y me lo ha dicho. Yo soy tu Padre. Y sentirme como así, chiquitita, cuando yo estoy en la presencia del Señor, yo me siento como así, como añoñadita, como amo el tema, la danza para Dios y el cántico son mis dos refugios. Y ver o sentir cómo a Dios le agrada que yo lo haga para Él, eso es algo que me enternece muchísimo. Wow. ¿Cuál fue la primera vez, Aileen, que tú dijiste, voy a danzar? O danzaste primero, porque yo creo que tú expliques esto, porque hay mucha gente que creen que danza simplemente cuando tú recibes al Espíritu Santo, que la gente danza. O fue una danza de la que comúnmente vemos, donde hay una agrupación que tiene unos pañuelos, con unos asuntos, y danza. ¿O fue una danza cuando tú fuiste llena por el Espíritu Santo? Explícame esa parte. No, luego de bautizarme, todavía no había recibido el Espíritu Santo, porque como le decía al ministerio que dirijo de adoración, en mi primera sacudida, como dicen los predicadores, en el Espíritu, fue de mi carne. Yo veía a todo el mundo sacudiéndose de chiquita y yo me sacudí. Yo comencé a sacudirme, pero recuerdo la primera vez que fui bautizada por el Espíritu Santo fue algo
que luego de que yo sentí y comencé a moverme en el espíritu, yo recuerdo que yo me arrodillé y comencé a llorar. Porque fue algo demasiado, demasiado bonito. Aún luego, después de bautizarme en agua, ya yo danzaba, que fue el primer ministerio al que pertenecí. Okay. Ministerio de danza, luego me hice líder de danza y luego pasé a canto. Entonces ahí, estando de danza y canto, que estaba en los dos, recibí lo que fue, en ese tiempecito, el primer bautismo en el Espíritu. Wow. ¿Y qué tan gozosa o qué tan llena se sintió Ailín cuando por primera vez recibió al Espíritu Santo en su corazón? Eso fue inexplicable. Esa experiencia fue demasiado bonita. Según recuerdo, eso fue poco antes de que mi mamá, de esos 4 años que te hablé, que estuve orando por mi mamá. La iglesia sí, una iglesia pequeña, pero llena del poder de Dios. Y ahí, cuando se comenzaba, yo creo que fue en una vigilia, un retiro de la iglesia. Y ese tiempo fue, yo no me quería ir, Vladimir. Yo me quería quedar ahí, Y luego entonces de que recibí el bautismo, ahí mi mamá aceptó al Señor y no le hablé en todo ese día. Espérate. Que no le hablaste a tu mamá en todo ese día. Explícale a esa audiencia por qué no le hablaste, porque hay un pueblo que está ahí, que ahora tú recibes el Espíritu Santo y yo no le hablo no hablarle a tu mamá. Ya hay gente que dice, ve acá, ¿y qué Espíritu Santo fue que recibió la sierva? Explícale. Oye, lo que pasa es que al tú recibir cosas tan bonitas, una tras otra, yo me quedé chocada. A mí me habían ministrado, tú eres el puente de tu familia y la columna de tu hogar. Esa administración no se me olvida nunca. Y en esos 4 años que yo estuve orando por mi mamá, se convirtió en mi abuela, mi tía, mis primos. Aleluya. El novio de una de mis primas aceptó al Señor. Por el novio de mi prima vino su mamá y fue una cadena. Y yo diciéndole al Señor, yo quiero a mami. Wow. Recibo todas esas bendiciones, recibo el toque del Espíritu Santo y mami, al estar detrás de mi casa a la iglesia, mami está lavando, mami resbala de unas losetas que son de pullitas para la marquesina, que tú no puedes rebalarte ahí. No es lógico. Mami resbala 2 veces. Mami se va al patio, está escuchando el mensaje que está predicando el pastor. Mami se eriza, el Espíritu Santo la toca y mami se cae de su propio pie. Y lo primero que ella ve es el hueso que se fue, el hueso se le salió. Mami hizo así corriendo y se fue para la iglesia sin bañar, con un moretón en la pierna y al finalizar aceptó al Señor. La misma señora que le dijo a mi mamá que yo me convertí, fue la misma que me dijo a mí, pero Maru está ahí adentro que aceptó al Señor. Yo me quedé en shock, Vladimir. Ese domingo en la mañana yo me quedé fría. Y yo me fui, yo le decía, yo no lo puedo creer. Yo no lo creo, Señor, yo no lo creo. Porque tú orar tanto tiempo por algo y que, si tú esperarlo, aunque oremos, llega así, de repente, tú te quedas como, Dios mío. No, yo me fui para donde el pastor. Mi mami, pero Lynn, pero ven, pero habla conmigo. Y yo, no, mami, no. Yo me tranqué en el baño. Y después me pasé la tarde entera donde mis pastores y era todo, Señor, gracias. Señor, gracias. En la noche fue que yo caí en sí, yo la abracé y yo le dije, mami, y comencé a llorar porque era una victoria que yo la veía como muy lejana todavía y el Señor me sorprendió en ese momento. Santo Jesucristo. Fue muy hermoso. Hay gente que se preguntan y dicen, ¿cómo yo puedo recibir al Espíritu Santo? Me gustaría que dentro de lo que tiene que ver tu experiencia, porque es tu historia. ¿Qué hizo Ailín? ¿Cuál fue el código, el método que Ailín usó para obtener la llenura del Espíritu Santo? Porque hay gente que dicen que quieren ser llenos del Espíritu Santo y que quieren que el Espíritu Santo lo toque, que quieren que el Espíritu Santo lo quebrante, quieren hablar en lengua, quieren danzar, quieren correr, quieren brincar.
¿cuál fue el método o qué tú le aconsejas a esa gente que están ahí? ¿Cómo ellos pueden obtener el Espíritu Santo? Bueno, todo, para mí, lo primero fue la intención. Muchos queremos recibir así como tú dices el Espíritu Santo porque quieren correr, quieren ministrar, quieren decir Sama y que se caigan gente. Ese no es el objetivo. Pasión por Dios. Wow. Enamorar a Dios y saber cómo yo enamoro a Dios. Yo le digo a mis hijas, Vladimir, que tus hijas, que espérate. Mis hijas ministerial. Ah. Yo soy líder del Ministerio de Adoración. Ya me iba a meter por ahí. Y yo le digo a mis hijas, yo no voy a adorar como ustedes adoran. Y de la manera en que Dios se va a manifestar conmigo, no lo va a hacer con ustedes. Podemos ver algunos adoradores que comienzan, y comienzan por ahí y se mueve una manifestación de Dios terrible. Pero quizás yo lo hago y no sale nada. Porque es conocer al Señor. El Señor ya nos conoce. Ahora el trabajo es de nosotros conocerlo a Él. De saber cómo te voy a enamorar para que tu Espíritu Santo me impacte, para que me bautice, anhelarlo pacientemente. Porque David dijo, pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esto no es cuando Salmo nosotros 40, queramos. búsquelo. Es así. Esto no es cuando nosotros queramos, esto es cuando Dios quiera. Y eso es mientras la espera, mientras más hay espera, hay más anhelo. Wow. Y mientras más anhelo hay, tú vas a tener mayor posibilidad de atesorarlo. Porque cuando tú cometas un error, tú lo vas a sentir aquí. Porque es algo por lo que tú anhelaste. Cuando lleguen esos momentos de silencio, tú vas a decir, wow, yo te necesito porque yo te estuve buscando durante tanto tiempo y no había tenido la oportunidad. Ahora que te tengo, no te quiero lejos de mí. Y eso es algo de cómo enamoramos al Señor y la espera y la intención con la que nosotros deseemos al Espíritu Santo, creo que son una de las claves para mí. Wow, sorprendente, Aileen. Pues no quisiera dar por concluida esta entrevista, ¿verdad? Que esto está muy emotivo, pero hay que terminar. Vamos a abrir un espacio. Yo sé que los hermanos lo van a pedir. Una segunda, porque Aileen es una muchacha que tiene mucho que dar. Sí, la van a pedir. Van a pedir. Y yo creo que usted, que está ahí puede escribir en los comentarios si nuestra hermana Ana Elizabeth Lewis, usted la quiere volver a ver por acá, por este espacio. Cuéntame tu historia. Antes de despedir, yo quiero que Aileen pueda como dar una palabra de reflexión a alguien, poder darle un consejo a esa audiencia, a esa madre que hoy día su hijo, con la misma edad que tú tienes, 25 años, no le sirve a Cristo, está en discoteca, está consumiendo sustancias controladas o prohibidas, que ya para otros países no son prohibidas, son legales. Por esos hijos que están ahí, que se han descarriado, que no quieren volver a Cristo. Quiero que Aileen en este tenor pueda dar un consejo a esa juventud y a su vez también a esos hermanos que están ahí, que no son tan jóvenes que digamos, pero están pasando ahí también un momento de tribulación, de tristeza. Y quiero que también, para cerrar esto de una manera muy potente, quiero también que tú puedas dedicarle una estrofa de alguna canción a esa audiencia que está ahí. No hablamos a cabalidad de tu ministerio, de cómo inicia tu ministerio. Eso vamos a dejar por una segunda. No sea tan mezquino. Vamos a dejar algo para una próxima ocasión. Así es que para la próxima estaremos hablando de estas cosas que quedaron inconclusas. Pero dar un consejo a esos hermanos que están ahí y pueda entonarle una estrofa de alguna adoración y también poder estar orando por esa audiencia que hoy te escucha y te ve. Amén, amén. Bueno, a esos padres que tienen a sus hijos sumergidos ya en todo lo que no viene de Dios, espere pacientemente en el Señor y ore, porque el Señor escucha nuestras peticiones. Por más grande que nosotros veamos la dificultad, por más pesado que sea la carga, ore fiel y completamente al Señor por sus hijos. Recuerden que ustedes son esa bendición que Dios les entregó, el Espíritu Santo a través de ustedes, es que cubre
a esos niños. Entonces, no lo suelten. No se lo dejen a la calle, no. Siga orando por ellos, no se canse. Es cansón, claro que sí, llega un momento donde nos agotamos, pero no se canse. A la juventud también que está pasando por padres que no son cristianos, quizá hay uno solamente en la casa que es cristiano, sigue orando. Ora, que Dios va a responder. Di como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová, decláralo. Y por más difícil que tú veas el camino, no te canses. Quizás yo duré 4 años, quizás tú vas a durar 2, otros van a durar 20, pero la palabra será, y tu testimonio va a ser ese punto que va a hacer que tu familia se entregue al Señor. A toda esa gente bonita que está ahí, es muy grato, muy grato. Y mi consejito así, pequeñito y personal para todos, es ame a Dios sobre todas las cosas. No sea un cristiano de púlpito, no seamos cristianos de compromiso. Si usted se siente mal, no suba al altar. Si usted se siente, si estamos de una u otra manera fallando, no hagamos las cosas para Dios por compromiso, porque vemos mucho esto, quizás, no, porque tengo un compromiso, porque van a hablar de mí, porque entonces van a pensar, comprometámonos a servir a Dios de manera natural y transparente, que eso va a ser algo muy bonito, y sé que eso le va a agradar al Señor. Ahora, ¿qué canción, Vladimir? Tú me metiste en un lío. La que tú quieras, dale una canción ahí a alguien, una palabra, una canción que tenga ese aliento, ese fervor ahí. Bueno, yéndome. Y luego que cantes una estrofa de alguna canción, pues puedas orar por ellos también en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe que esta canción, en lo que tú estabas mencionando, eso está... Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán con su poder. Bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, te adoramos, gracias. Te exaltamos, te glorificamos, amado Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por cada una de las personas que están aquí escuchándonos. Gracias por mi hermano Vladimir, Señor, por la invitación. Padre, pidiéndote en el nombre poderoso de Jesús, que cada una de las palabras, Señor, hayan sido sembradas en buena tierra, Espíritu Santo, que haya sido de edificación, amado Dios, aleluya, para cada una de las personas que se encuentran en este momento, Señor, atravesando un momento difícil. Padre, todo es posible en ti, aleluya, y es necesario de que todos crean que aunque el camino sea difícil, aleluya, todo lo podemos lograr en tu nombre. Señor, nos declaramos y creemos, aleluya, nos constituimos una vez más como tus hijos, alabanza, creyendo de que todo se hará bajo tu autoridad. Bendigo la vida de cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Ahí estuvo mi hermana Ana Elizabeth Lewis. Dios mío, sorprendente, Aileen. Gracias por esta oportunidad de tenerte acá en mi canal de YouTube, Evangelista Vladimir Guerrero Oficial, y en tu espacio, Cuéntame tu historia. Sorprendente, sé que la vamos a tener por acá a nuestra hermana Aileen. Vamos a tenerla por acá. Sé que el público le agradó esto. Y una voz sorprendente. Yo la había visto adorar a Dios, pero hoy me sorprendió. Lo hizo como, no sé, como que le puso algo más. Así que, amados, nos despedimos de ustedes. Dios les bendiga. Recuerde compartir este contenido con alguien más. Darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para más. Aileen, yo sé que hay gente que quisieran, no sé, tener algunas redes sociales tuyas donde ellos te puedan seguir. Y si gusta también en dejar tu número de teléfono
para que algunos hermanos se puedan contactar contigo, quizá para invitarte o quizá para que tú le des una palabra de aliento. Quiero que puedas dejar tus redes sociales, si tienes, y también tu número de celular, si es permitido también, claro que sí. dejarlo ahí para que los hermanos pues te puedan seguir y también contactarte. Claro que sí, claro que sí. Aileen Lewis es mi Facebook y mi Instagram. Mi número de teléfono es 829-890-4521. Ahí estamos para todo lo que usted necesite, cualquier oración, cualquier consejo, cualquier consulta también, porque vamos a fungir como todo, ¿verdad? Porque esa es una de las ventajas, que en la psicología me ayuda muchísimo ahí. Cualquier cosa, estamos aquí a su orden. Recuerde, amado, para los que están en el exterior, marcar el +1 delante. +1 delante, sí. Y agregándole el número que ya nuestra hermana Aileen le acaba de dar. Pues no tengo tiempo para más. Así que Dios le bendiga, Shalom, que el Señor le bendiga. Nos vemos en la próxima en Cuéntame tu Historia. Bye bye.